Ahora, ahora está aquí. Por aquí yo creo que va a estar en nada, en muy pocos segundos. Tiene que estar por aquí. Hola, Ana León. Hola, Mamen. ¿Qué tal? Hola, Teresa. Buenas tardes. Espera, te voy a coger pinganillo. Bueno, sí. ¿Me lo pongo yo también? Como tú quieras, a ti se te escucha, yo te escucho bien, pero como tú, Si me tú escuchas decides. bien, pues me prefiero así. Si no, pues me lo pongo ahí. A ver, nuestra audiencia, ¿tú me escuchas bien, Teresa? ¿Tú me Yo escuchas te bien? escucho fenomenal. Muy Fenomenal. bien. Vale. Y nuestra audiencia, como nuestra audiencia, digo yo, nuestros seguidores, fíjate tú con lo que yo digo, ¿cómo nos escuchan? Si ¿Cómo nos me hacen azul, escucháis? Claro, claro. ¿Cómo me escucháis? ¿Bien? sí, puede ser, a ver si nos ponen un bien así o un me gusta, ¿vale? A ver si nos muy bien. Ana León nos Muy dice que se bien. escucha, Maika también nos dice que se escucha estupendamente. Perfecto. Bueno, Teresa, un auténtico placer tenerte hoy aquí con estos directos de Instagram. A vosotros por invitarme, porque la verdad es que es muy interesante, profesionales como vosotros en estos momentos, que estamos pasando unos duelos en todos los aspectos personales y profesionales, que, hombre, saber vuestras pautas y todo lo que la gente tiene ahora que no sabe cómo actuar, pues con vuestros consejos profesionales, pues yo creo que puede ayudar mucho. Muy bien, Teresa, empezamos. Mira, te comento, estas charlas directos de Instagram están patrocinadas por la obra social de la Caixa y por aquí siempre las gracias hacia ellos. Hacemos bajo el lema Volver a ser unos directos de conciencia emocional comunitaria para intentar que toda nuestra audiencia pueda empaparse con las reflexiones, con los mensajes, con los diálogos que tanto tú como yo podamos establecer en ese sentido. ¿De acuerdo? Me parece una idea buenísima. Muy bien, para hacer esa vacunación emocional. Estamos tras la vacuna para el para el cuerpo, biológico cuerpo, pero vamos a intentar vacunarnos también emocionalmente, Teresa, en todo este sentido. Perfecto. A Me ver, te pre- voy a preguntar lo que a todos nos, supongo que le está pasando a la mayoría de la gente, y es el miedo. El miedo de no tener ahora mismo controlado nuestro futuro, ni presente ni futuro a corto ni largo plazo, cosa que no hemos acostumbrado, es una cultura muy española, a tener todo bajo control, y crea ansiedad, crea insomnio. ¿Cómo podemos poder quitar ese miedo y hacer algunas cosas, pautas para mejorar esta situación? Pues yo te voy a contestar, Teresa, pero en primer lugar me voy a presentar para tu audiencia, por si acaso, para tus seguidores, por si no me Vale, conocen. Mi nombre es José Antonio Galiani, soy director de Centro Psicosanitario Galiani, aquí en la Avenida República Argentina, en Sevilla, donde disponemos de todas las especialidades de la psicología. También tenemos psiquiatría, tenemos nutrición, fisioterapia, logopedia. Y también me gustaría que nuestros seguidores, por lo menos los míos, te reconocieran. ¿Quién es Teresa Vaca? pues me presento yo. Bueno, pues Teresa lleva desde los 16 años en el mundo de la moda. La verdad que es un mundo al que le tengo que agradecer muchísimo, pues viviendo entre París, Milán, Londres, Nueva York. Soy periodista, estudié en Madrid y nada, ahora estoy con el periodismo deportivo, y estoy muy centrada, la verdad, apasionada con lo que hago, con mi trabajo y también siguiendo la moda. La moda es parte de mi vida y eso nunca lo puedo dejar. Y bueno, pues ahora mismo como periodista también estoy entrevistando a otra gente de lo que va a pasar ahora mismo, pues psicólogos como tú o diferentes temas, porque me interesa también ayudar a mis seguidores a saber llevar esta situación, pues por darle unas pautas de grandes profesionales. Muy bien, pues entonces ambos vamos a aprender mucho. Y te voy a responder a la pregunta que me has hecho. Teresa, el miedo es una emoción natural del ser humano. Es una emoción que gracias a ella hemos podido hoy día estar como estamos en la Tierra. Porque si no Sí, hubiéramos tenido miedo, seguramente no hubiéramos estado alerta ante muchos peligros y ante muchas situaciones que estaban en nuestro entorno. El problema reside cuando el miedo deja de convertirse en un miedo real hacia algo que tenemos ante nosotros para convertirse en un miedo neurótico, es decir, en un miedo que va más allá de lo que es el peligro real.
En estos momentos el miedo real es, bajo mi punto de vista, un momento en el que al desconocer a qué nos estamos enfrentando, ese miedo real pasa a ser un miedo neurótico, pasa a ser un miedo, por decirlo así, que no podemos controlar, en que nos sentimos vulnerables. Por lo tanto, y sobre todo la primera vez que estamos viviendo esta situación. bueno, la Que primera no vez... tenemos ninguna, en nuestras vidas nadie ha vivido esta situación. Entonces eso también nos genera mucho más ansiedad y más miedo. Yo siempre digo, Teresa, que es la primera vez que la generación de los que tienen 50, 60 años para abajo es la primera vez que han vivido esto, pero los que tenían más de 60 años han vivido sin penicilina, han vivido probablemente una posguerra, han vivido situaciones realmente complicadas. Entonces, parecía que esta generación, tanto la mía como la tuya, se iba a escapar, ¿verdad?, de padecer o de sufrir estas consecuencias. Y mira tú por dónde parece que la vida nos ha dicho, oye, no vayáis de listo, que vosotros también vais a pasar por el aro de este tipo de cuestiones, y entonces ahí nos ha mandado, aunque parece ser este tipo de cuestión, para que podamos un poco, pues no lo sé, volver a hacer, ¿no? Ir un poco a la base en ese sentido. Así que eso Claro. es lo que a bote pronto a mí se me origina. Y yo también tengo una pregunta para ti, Teresa. ¿Tú crees que el periodismo, en toda su extensión, permíteme esta expresión, está a la altura de los acontecimientos que se están generando? Es decir, ¿está teniendo un impacto, por decirlo así, ayudativo? ¿O a veces parece que es un poco casi obstructivo por la forma en cómo se generan las noticias, Teresa? Bueno, los medios de comunicación, no olvidemos que intentan ahora más que nunca informar. Es verdad que las noticias ahora mismo son mucho, pues son desagradables, tampoco, y también hay mucha competencia entre un medio y otro, y cada uno tendrá que buscar la forma de llamar la atención, y al final siempre, tristemente, las noticias, este tipo de noticias, llama mucho la atención porque todo el mundo quiere saber qué pasa. El problema es el medio hacia que acude, que es más sensacionalista y se pasa un poco más de la raya, o es algo más objetivo y da la información, intenta no crear tanto alarmismo. Pero claro, ahora mismo los periodistas utilizan las redes sociales, que eso yo creo que es una buena manera y una buena herramienta para poder hablar ya fuera de la política que pueda tener un medio. Entonces ahí ya sí te puedes enterar porque se están haciendo muchas entrevistas a muchos médicos. Yo tengo esta semana médicos de hospitales que me cuenten realmente la situación que están viviendo desde allí. Entonces ahora mismo se ha democratizado muchísimo la información. Lo que pasa es que tenemos que saber hacia dónde tenemos que dirigirnos para saber coger la información buena, porque estamos sobreinformados. Y tampoco creo que sea bueno ahora mismo solamente escuchar de este tema porque entonces nos bloqueamos, ¿no? Tú lo sabrás mejor. Teresa, me quedo con un titular que has dicho. Dice que los medios de comunicación lo que pretenden es atraer nuestra atención, ¿no? Hombre, al final se están compitiendo entre sus cadenas. Tienen que contar su veracidad, pero cada uno lo contará dependiendo de la política del medio. Por eso, la política del medio cada uno la pone como quiera. Y la pregunta es, cueste lo que cueste, esa atracción de la atención del espectador, cueste lo que cueste. Bueno, no, ahí está ya la moral y la ética del periodista y del medio. Entonces ahí hay un límite. Entonces el periodista ya sabe hasta qué límite pues quiere pasar o no pasar. Esto es como todo, como un psicólogo, como un banquero, como quien quiera arriesgar más o no, las consecuencias. Oye, Teresa, como periodista, ¿tú crees que es necesario que cuando se estén dando las noticias en los telediarios haya detrás una foto de un virus así puesta que parece que va a entrar en el plato de comida que estamos comiendo o en el salón de nuestra casa? Es decir, no se puede transmitir lo mismo sin esa entidad virásica detrás, así, que parece la guerra de los mundos, que va a venir a atraparnos y a abducirnos. ¿Tú no crees que sería mucho más amable un decorado un poco más neutro, o es necesario que en esa, por decirlo así, información, en ese significado haya que poner ese virus así tan grande detrás que parece que se va a meter en nuestro plato? Bueno, yo creo que también para los medios estos nuevos, tampoco, obviamente, habrá días que se confundan, otros que no, porque ellos tampoco han llevado esta situación nunca
tan fuerte, que esté afectando tanto, y seguramente los que estén trabajando a día de hoy ahí seguramente estén pasándolo mal por un ser querido, seguro, o habrán estado algunos también enfermos. Entonces, yo creo que es algo que un día pruebas, a ver, intentas llamar la atención de alguna forma para que el espectador se quede con la noticia. Ahora yo creo que, a ver, la imagen siempre se estudia, pero es obvio que se pueden confundir perfectamente porque ante esta situación nunca la han vivido. Entonces, un día probarán con esa imagen y si ven que no funciona, seguramente la cambiarán, porque esta situación no la han vivido ni saben ni ellos gestionarla, la forma como captar. Pero si la siguen poniendo es porque debe de captar, y al final el COVID-19 todo el mundo se le relaciona de ese tipo de imagen. Parece que es una cosa de una película lo que estamos viviendo. Sin duda. Y Teresa, los medios de comunicación tienen esos asesores emocionales para saber qué imágenes, o por decirlo así, de qué forma tienen que transmitir la noticia, o lo hacen con tinte exclusivamente periodístico, exclusivamente de captar la atención, Teresa. Pues normalmente intentan tener una imagen que no diga, vamos, normalmente, ¿sabes? El editor, que es el que decide lo que se va a hacer desde el principio hasta el final, busca una imagen impactante, porque, hombre, tienes que impactar para que llame la atención, para que sigan interesándose. Tiene que tener una información, tiene que también tener unas características que la gente relacione esa imagen, ese dibujo, con lo que van a contar y que quieran seguir contando. A lo mejor por eso pondrán el COVID, como lo tenemos todo relacionado, con esa imagen del virus. A ver, pero es lo que digo, se pueden estar confundiendo o no. Es la primera vez que pasa y son al final personas humanas, ¿sabes? Que nunca han vivido esto. Yo sigo preguntándote hasta que tú me preguntes. Sí. Teresa, ¿la palabra periodista y la palabra independiente se pueden unir las dos? Pues obviamente, yo creo que ahora mismo el periodista, hay muchos más medios, encima después de este COVID-19, creo que todo periodista va a tener al final que hablar, interactuar por redes sociales, ya sea por canal YouTube, por Instagram, por Twitter, pero va a ser una cosa más de ponerte con un vídeo y entrevistar o contar lo que tú opinas, dar tu opinión de lo que esté pasando, o contarlo en el mismo momento. Yo creo que ahora importa más la exclusividad y la información más que la calidad de una cámara buena o cualquier cosa, lo que estés contando en ese momento o entrevistando. Entonces yo creo que el COVID-19 en esta época va a haber un antes y un después en los medios de comunicación. Van a necesitar muchísimo más al periodista, donde van a creerlo mucho más los espectadores por redes sociales, porque aquí ya no hay nada, aquí eres tú y la gente te pregunta y es un contacto donde la gente va a creerte y va a interesarte por ti, por lo que tú le vayas contando, interesando. Entonces es una relación más cercana del periodista y al final el medio va a ser las redes sociales. Ayudado de un medio bueno, eso nunca va a desaparecer. ¿Tú crees que el periodismo y los medios de comunicación estaban preparados para transmitir información de calidad, información veraz, información eficaz a la población con esta avidez por la que tiene la población, Teresa? Bueno, claro que están preparados, pero, hombre, la información mientras más exclusiva antes y tengan la última noticia, la última hora, la última entrevista, pues ahora si te das cuenta tú ves un informativo y si no tienes una conferencia que esté dando ahora algún ministro o cualquier cosa, tienes una entrevista en videollamada y han cambiado todo. Yo creo que al final que te van a seguir contando, pues te cuentan un poco el estudio del día, tal, pero al final se está alimentando muchísimo, cosa que eso lo hemos visto solamente en precampañas o en cosas muy exclusivas. Las campañas electorales hemos visto entrevistas en los informativos, pero ahora se está alimentando mucho que salgan expertos a explicar, que vayan contando. Entonces yo creo que eso al final está dando también un giro hacia los medios de comunicación de videollamada. Teresa, no me resisto, como persona que le gusta el deporte y tú especialista en periodismo deportivo, no me resisto a hacerte esta pregunta. ¿Tú crees que, bajo tu punto de vista, la Liga
se va a reanudar? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos porque al final el fútbol nos da mucha alegría. Aparte de que es un negocio y nos viene fenomenal a nosotros. Es un gran negocio y la verdad que se tiene que seguir porque potencia y da muchos trabajos a mucha gente y a muchas empresas y da mucha visibilidad y da mucha alegría a muchos españoles, a mí por lo menos. A mí el fútbol me encanta, el deporte me encanta, pero sobre todo es algo muy delicado porque tienen que ver que se recupere realmente y que esté todo bien para poder hacer los partidos. Supongo que los partidos, si se reanuda, pues será partidos cerrados, serán cada 72 horas. Pero claro, hay que pensar también esa pretemporada, porque los jugadores están ahora mismo en casa, no están haciendo deporte. Entonces, sabemos que un jugador de élite no se puede poner a jugar a 72 horas, a competir y a rendir al máximo si no tiene una buena pretemporada. Entonces, tiene que alargarse un poco más la liga, que seguramente se hará, se alargará el mercado de verano, supongo que será en septiembre, si todos llegan a un acuerdo y si todo está realmente bien, porque al final ellos no pueden hacer nada hasta que en los días nos vayan contando cómo está recuperándose y cómo está viendo, sobre todo, que haya una cura, un tratamiento para el COVID-19 y que no haya ningún infectado de coronavirus, ningún futbolista. En el momento que uno se ponga malo, ahí ya sí que no vamos a poder reanudar. Yo espero que sí, porque las pérdidas son drásticas, son muchos trabajos, muchas empresas y además yo creo que el fútbol daría mucha alegría a mucha gente ahora y es la parte, como dicen muchos, la parte más importante de lo menos importante, el deporte. Y creo que ayudaría muchísimo, además, en los informativos, no solo hablar de tanta enfermedad y evadirnos un poco con el deporte. Teresa, ¿qué hace una periodista deportiva así cuando no hay deporte? Pues mira, haces entrevistas, hablas con gente de Argentina, Milán, a ver cómo van, si van a reanudar la Liga, la Serie A, si va, al final hablas con China, a ver cómo está pasando todo, hablas con Arabia Saudí, ¿sabes? Hablas con diferentes futbolistas o deportistas, cómo están viviendo ellos la situación, cómo creen. También, pues, también preguntas ahora a los médicos qué opinan, ¿sabes? Yo esta semana entrevistaré a un médico y a ver qué me va a contar, qué piensa realmente él, que él sabe cómo puede ser la mejor forma de la pretemporada para que no haya tantas lesiones a la hora de volver a la liga. También ahora con los mercados se habla mucho de quién puede venir, quién no, los fichajes pues iban a bajar. Entonces, eso también nos da mucha vidilla, que siempre son las 3 estrellas que siempre sabemos que queremos que vengan a la liga y nos dan muchas noticias. Y después los deportistas, la verdad, y los futbolistas, que muchas veces son muy inaccesibles y no dan nada de entrevistas, se están comportando, están dando entrevistas y eso se agradece muchísimo para un medio deportivo porque cuando nos quedamos sin noticias y no queremos, al final el deporte es una forma de evadirse, ¿sabes? Y queremos contar, aparte de COVID-19, que es la noticia actual, un poco de crear esperanza de que vamos a volver a estar sanos y a poder ver esas competiciones que se han quedado paradas. Esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Tú crees que para un futbolista, es decir, una persona que vive, creo que un poquito ajena a la realidad, ¿no?, del día a día, de lo que es el mundo mundano, ¿esto le puede ser una cura de humildad? ¿Crees tú que le puede bajar, permíteme, al planeta Tierra y verse vulnerable dentro de su invulnerabilidad que ellos ven, creo, en su vida cotidiana? ¿Cómo crees que impacta esto en un futbolista, Teresa? Tú que los conoces a todos y tienes ahí con ellos un feeling. Pues mira, yo creo que los periodistas y los futbolistas luego son personas como tú y como yo. Tienen sus miedos, lo que pasa que, claro, que crean tanta admiración por muchísimas personas que tienen que ponerse una barrera, no por nada, por lo que provocan ellos. Pero luego yo, cuando los conozco más cercanos y les entrevisto, son personas humildes, son personas con una disciplina que desde pequeñitos ya tienen que estar, pues, preparando, compitiendo, y el deporte tiene unos valores maravillosos.
que a mí por eso me apasiona. Todo el mundo me dice, ¿por qué me metí en periodismo deportivo? Y es por los valores que transmite las competiciones, el saber ganar y el saber perder y la disciplina del esfuerzo. Entonces, yo creo que ellos en el fondo son, ¿sabes? Cuando les entrevistas y estás más con ellos, son personas como tú y como yo, muy normales, muy tímidas, pero claro, son desconfiados por solamente un tema que para la mayoría son como un ídolo y son personas, no nos olvidemos. O sea Que que tú, sufren y que cuando pierden sufren y cuando ganan, pues claro, lo disfrutan, pero detrás hay un esfuerzo muy grande, una disciplina que desde pequeño han tenido que llevar y muchas cosas que han tenido que dejar atrás en sus vidas. muy bien, si tú me Porque no quieres, olvidemos que son niños, o sea, la mayoría, son gente muy joven. claro, son jóvenes, esa es la palabra. Tú me puedes preguntar cuando quieras, Teresa, lo que tú creas conveniente en ese Sí, sí, sentido, yo te pregunto ahora, pues mira, a mí lo que me gustaría preguntarte es cómo podemos aconsejar ahora a todas esas personas que ahora mismo pues no encuentran, le han dado un ERTE, no ven su vida laboral un poco estable. ¿Qué podemos aconsejarle? Porque tienen ese miedo, tienen esa angustia. Mira, Teresa, ante cualquier situación de estas características, hay lo que se llaman las 3 A's. En psicología hay 3 palabras que empiezan por A, que son las que van a determinar el proceso de salud emocional y bienestar mental. En primer lugar, la asimilación. Esa es la primera cuestión. Las personas tienen que asimilar lo que les está ocurriendo. Muchos pretenden llevar a cabo acciones sin antes haber asimilado eso que les ha ocurrido. Con lo cual, Sí, la asimilación sería el primer proceso. El segundo proceso es la aceptación. Es decir, una vez que yo he asimilado aquello que me está ocurriendo, empiezo a aceptarlo, empiezo a integrarlo, empiezo a hacerlo formar parte de mi mundo mental, de mi mundo emocional. Y ahora viene la tercera A, que es la adaptación, que es ya la relativa a la conducta, es la relativa a la actitud, al comportamiento. Entonces yo creo que todavía estamos en la fase primera, en la asimilación. La ¿cuánto asimilación es, tiempo deberíamos de saber para no pasarnos tanto tiempo con la asimilación y estar bloqueados? Porque supongo que muchísimas personas estarán, y sobre todo las pequeñas pymes, los autónomos que no están recibiendo ahora gran ayuda, los que están ahora mismo con el comercio. O sea, yo que hablo con muchos amigos y están muy agobiados y no pueden hacer nada. Y el negocio de toda su vida se le ha ido sus inversiones. ¿Cómo pueden gestionar esas emociones que llevan dentro? pues mira, la gestión de todo esto se produce del mismo modo que se produce un duelo. Es decir, un duelo no solamente que se te muera alguien, un duelo es una pérdida. La pérdida es el elemento fundamental que aquí estamos manejando en nuestro día a día. Hemos perdido, por supuesto, a familiares o amigos. Eso es una pérdida llamada un duelo ante la muerte. Hemos perdido nuestros trabajos. Hemos perdido, ¿por qué no?, relaciones sentimentales, relaciones sociales e incluso materiales en ese sentido. La población tiene que darse cuenta que esto se podrá procesar a través de entender que es un duelo en toda regla, es una pérdida, es el paso de algo que teníamos, de algo que dejamos atrás, a algo a que nos dirigimos. Y los duelos, Teresa, los duelos duelen, ¿sabes? Muchas personas se resisten a que esto le duela. Muchas personas se resisten a generar ese tipo de emociones o de sensaciones, vamos a llamarlas así, que se llaman entre comillas negativas, que no las son, Sí. porque sienten que eso les va a hacer sentirse más vulnerable o les va a hacer sentirse como con un talón de Aquiles. Yo desde aquí les diría que dejaran que el dolor les llegara blancamente, limpiamente, porque el dolor, la tristeza y, por decirlo así, esa forma de gestionar lo que ya no tenemos es el elemento fundamental del que tenemos que partir para la reconstrucción. Así que Pero una pregunta tengo, ¿cómo se puede asimilar y expresar los sentimientos? Porque eso es otra forma de cómo puedo gestionar, pero cómo puedo asimilar y expresar el sentimiento. Porque pues, eso no mucha gente sabe. te lo explico, mira, Supongo que habrá gente que te venga a tu consulta con ese problema. te lo digo, Teresa. Mira, ¿tú sabes por qué nos está pasando lo que nos está pasando? Sí, Porque 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 estamos vivos.
¿Sabe a quién no le pasa? Al que vivió hace 200 años. ¿Sabe a quién no le pasa? Al que va a vivir dentro de 200 años. Nos está pasando a nosotros porque estamos viviendo. Entonces, muchas veces desarrollamos un concepto de lo que es vivir con unas expectativas que son las que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Pero la vida también contiene este tipo de cuestiones. Entonces, en cuanto una persona entiende que el precio de vivir es justamente el afrontar y el enfrentarse a circunstancias de todo tipo, la aceptación se considera de una manera mucho más saludable. El problema está en que yo empiece a maldecir, empiece a ofuscarme, empiece a cabrearme, tenga bronca, ya que nos escriben desde Chile, tenga bronca con lo que está ocurriendo. Di tú que estás cogiendo un camino en el cual lo que viene detrás es un deterioro de tu salud emocional y tu bienestar mental. Por lo tanto, aquellas personas que nos estén escuchando, esto nos está pasando porque estamos vivos. Si no estuviéramos vivos, esto no nos estaría pasando. No le pasa. Claro, estamos vivos, pero tenemos la solución. Es que en la vida, Teresa, no se soluciona nada, se gestiona. Este es el problema. Generalmente las personas que vienen a la consulta quieren ser muy finalistas en su vida. Quiero terminar con esto. Y en la vida no se termina con nada. Es más, en la vida no se llega a ningún sitio. Se llega a la muerte. Todo lo demás es un camino. Ese camino a veces en una autopista de 4 carriles, con un coche en el que voy a 120. Pero otras veces es una carretera de cabras en la que me tengo que desviar, de que no veo nada, que está clarizando, que está nevando, y eso también es importante. Y cuando ocurre esto, a lo mejor me tengo hasta que parar. Me paro un momentito porque está nevando, está granizando, está diluviando de tal manera que digo, me paro aquí un momentito para poder seguir. Yo creo que esto es un poco muy importante en ese sentido. Entonces, le diría a nuestros seguidores que la aceptación de lo que está ocurriendo proviene de saber que estamos vivos. Así que vamos a darle un poco de relativismo también a todo lo que está pasando. ¿Y cuánto tiempo puede o tiene que normalmente durar un duelo? Esa es una magnífica pregunta, Teresa, se nota que eres periodista. Mira, un duelo depende de la personalidad de cada individuo. Si es capaz, evidentemente, de entender esto que estamos hablando, un duelo suele durar unas semanas, quizás algún mes que otro. El problema es cuando el duelo se convierte en un duelo patológico. Duelo es dolor, patos es sufrimiento. Un duelo patológico es un dolor que me provoca sufrimiento. Un duelo, por decirlo así simplificado, es un dolor simple, blanco, en el que yo voy transitando a lo largo de él y me va haciendo crecer. Entonces, un duelo patológico es aquel que se alarga probablemente algo más del año. Un año es un periodo en el que las personas han debido de transitar en un ciclo vital, por decirlo así, propio, ¿no?, de lo que hay. Ya ha vivido importante en ese sentido. Entonces, le diría a nuestros seguidores que la aceptación de lo que está ocurriendo proviene de saber que estamos vivos. Así que vamos a darle un poco de relativismo también a todo lo que está pasando. ¿Y cuánto tiempo puede o tiene que normalmente durar un duelo? Esa es una magnífica pregunta, Teresa, se nota que eres periodista. Mira, un duelo depende de la personalidad de cada individuo. Si es capaz, evidentemente, de entender esto que estamos hablando, un duelo suele durar unas semanas, quizás algún mes que otro. El problema es cuando el duelo se convierte en un duelo patológico. Duelo es dolor, patos es sufrimiento. Un duelo patológico es un dolor que me provoca sufrimiento. Un duelo, por decirlo así simplificado, es un dolor simple, blanco, en el que yo voy transitando a lo largo de él y me va haciendo crecer. Entonces, un duelo patológico es aquel que se alarga probablemente algo más del año. Un año es un periodo en el que las personas han debido de transitar en un ciclo vital, por decirlo así, propio, ¿no?, de lo que hay. Ya ha vivido en un año después esta cuestión. Entonces, yo diría que semanas o algún mes que otro es un proceso normal para asimilar la pérdida. Todo lo que se prolongue más allá de meses con ese silbante y algún año más suele ser eso patológico. ¿Qué pasa? Bueno, eso es lo patológico. Y cuando tenemos inquestado un duelo que no lo hemos sabido llevar,
¿Qué Claro, pasa ahí? pues ¿Salen las emociones en algún momento? pues ¿O lo se que puede pasa, producir muchas veces esas emociones que dejamos dentro sin expresar en enfermedades? pues Eso Teresa, es... lo que pasa es que cuando un duelo patológico se instala en la persona, se suele necesitar ayuda profesional, porque uno se ha metido en un laberinto y ese laberinto no tiene una salida. Y cuando uno se mete en un laberinto, Teresa, y lo está recorriendo, quizás necesita a alguien desde arriba que vea el laberinto y que pueda indicarle cuál es, si primero a la derecha, ahora a la izquierda, ahora gira para allá, o mejor todavía, que lo eleve sobre el laberinto para poder ver todo lo que Sí, está generando en ese sentido. Ahí entra la labor de un psicólogo. La labor de un psicólogo es hacer tomar conciencia a la persona sobre aquello que está pensando, sintiendo y actuando. Ese elevarse sobre el laberinto es el elemento fundamental donde podemos llevarlo a cabo. No deberían las personas en este momento sentir como una debilidad el hecho de pedir ayuda profesional. Para eso estamos los profesionales. claro. ¿Eh? Sigue estando en España porque yo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, mis amigas hablan perfectamente de su psicólogo, psiquiatra, de lo que necesiten en ese momento, ¿no? España tiene muchos prejuicios a la hora de ir a un psicólogo, llegan hasta el final, hasta cuando estén en un momento ya muy delicado. Sí, Teresa, sí seguimos teniendo muchos prejuicios para ir al psicólogo porque lo asociamos con patologías mentales graves. Lo asociamos con que efectivamente existe, es decir, la psicología y la psiquiatría atiende a patologías mentales graves. Pero sobre todo, y siempre lo digo, lo que un psicólogo hoy día come, de eso comemos prácticamente la mayoría, es de la patología de la vida cotidiana. Del problema que tengo con mi hijo, con mi hija, con mi pareja, con mi madre, con mi padre, con mi jefe, con mi compañero de trabajo o con, perdóname, la madre que me parió, como dicen muchos aquí. Sí, claro, claro. En ese sentido. Entonces, la cuestión está cuando una persona patologiza la vida cotidiana. Patos es sufrimiento. Si yo hago un sufrimiento de mi vida cotidiana, voy a estar mal todos los días. Porque claro, si mi vida cotidiana, voy a estar mal todos los días. Sí, sí es importante. Por eso creo que es básico que del mismo modo que uno hace revisiones odontológicas, del mismo modo que uno va a la estética para mejorar y tener su cutis a tono, del mismo modo que uno hace la revisión de la ITV de su coche porque teme que pueda tener un accidente si no lo tiene, vamos también a revisar nuestra carrocería, ¿vale? Que es nuestro cerebro, nuestro cuerpo, en definitiva todo. A los psicólogos Claro. nos encantaría hacer prevención, promoción, sensibilización y educación sobre la salud emocional y bienestar mental. De eso es de lo que tratan estas charlas. Centro Psicosanitario Galliani tiene su asociación, que se llama Asociación para la Salud Emocional y Bienestar Mental, CEVITAL, que es justamente la que lleva a cabo estas charlas. Y eso es lo que a nosotros nos encanta, no actuar desde la patología, sino actuar desde la prevención, desde la promoción, desde la sensibilización, de la educación y de la estimulación en salud emocional y bienestar mental. Teresa. Una cosa, hemos hablado de muertes o sobre todo que aquí la mayoría de las personas que están escuchando habrán pasado una pérdida de una pareja que le haya importado y le haya hecho un duelo en su vida. ¿Cuánto tiempo deben de durar estos duelos? Con la Iglesia hemos topado, con la vida sentimental, Teresa. Madre, mira, yo suelo decir que el amor tiene una moneda así aquí, en la otra cara, que es el miedo. Entonces nos debatimos entre el amor y el miedo. Cuando uno dice, ¿qué es el amor? Dice la ausencia de miedo. Y dice, ¿qué es el miedo? Dice, no tener amor. Entonces es importante en esa línea. Las personas, O sea, que los que no tenemos amor es que estamos todavía con miedo, ¿o qué? los que no tienen amor, en muchas ocasiones, y no tiene por qué ser amor de una pareja, ¿eh? Puede ser amor Sí. de una madre, de un padre, de un amigo, de una hermana, de un hermano, de quien sea. El amor crea un halo de cierta, no digo invulnerabilidad, pero sí nos da mayor autoestima, sí nos da mayor seguridad y mayor confianza. Por eso creemos que esa mejora de nuestra autoestima, de nuestra confianza, de nuestra seguridad, como no la queremos provocar o no la podemos provocar por nosotros mismos, allá que voy a coger a alguien, ¿vale? Para ver si me la aporta. ¡Buah! 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 Eso es poner, yo siempre digo lo mismo, como poner la respiración en manos de otro. Y si tú le darías a otro tu respiración, dice, respírame 24 horas, eso sí, no te olvides de respirar un segundo sí, un segundo no, 2 segundos sí, 2 segundos no. Dice, no, la respiración me la da tú a mí, que yo ya me la gestiono.
Pues eso es un poco igual en ese sentido, Teresa. Yo entiendo que las relaciones, la vida sentimental es la calefacción central de la persona. La gestión de la vida sentimental es el valor más importante de cómo una persona es capaz de tener una buena salud emocional y bienestar mental. La persona que se siente sola, estando sola, es que se encuentra en mala compañía. Claro. Ahora en confinamiento, muchas parejas, por ejemplo, en los datos de China, es que aumentaron muchísimo los divorcios. Y los embarazos. Y los embarazos y embarazos con divorcios también. ¿Cómo? Escúchame, tú sabes que en las farmacias se han agotado los test de embarazo. No te lo Pues digo, mira qué es un bien dato. que necesitamos notoriedad. Nos viene fenomenal porque estamos envejeciendo esta sociedad. Pues todo objetivo, este dato Algo es bueno va a objetivo. tener. Pero a la hora de las parejas, ¿cómo saber cuando tienes dependencia emocional con tu pareja y no es amor? ¿O cuando tienes una relación sana? Wow, para contestarte a esa pregunta tendríamos que disertar previamente antes sobre otras muchas cuestiones, pero a ver, básicamente es importante que entendamos lo siguiente. Para mi gusto, lo que se llama hoy día la vida de pareja está sobrevalorada, ¿vale? ¿Por qué está sobrevalorada? Porque la escogemos porque no nos aguantamos a nosotros mismos. Entonces, como no nos aguantamos a nosotros mismos, pues así voy a coger a alguien, a ver si puedo yo culparla, o hacerle ver que es que no me siento bien por cómo se comporta él o ella. Hombre, es que me hiciste esto, me hiciste lo otro, me hiciste sentir así o me hiciste sentir así. La dependencia es un hilo que entreteje las relaciones de pareja. Muchas veces en nuestra consulta vemos muchas relaciones que se llaman asimétricas. Asimétrica significa que hay un desfase muy importante entre quién lleva emocionalmente la pareja y quién está ahí al servicio del otro. Estas relaciones asimétricas, por decirlo así, son consentidas por ambas partes. Yo veo que muchas veces las personas hablan mira lo que me ha hecho, míralo cómo me ha hecho, mira, pero nunca dice mira lo que me he dejado hacer, mira lo que he permitido que se me genere, mira cómo yo he dejado. Eso en primera persona se habla en pocas ocasiones, hablamos siempre en segunda persona. Entonces, creo que es muy importante que tengamos en cuenta que hoy en día hay personas que viven 20 años de feliz matrimonio y me parece maravillosamente bien, pero también hay personas, claro, y me parece fantásticamente bien, pero también hay personas que también entendemos, cuando hablamos de vida de pareja sobredimensionada, me refiero a que intentamos que sea como una especie de bálsamo para mi vacío personal. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Y aparte, esta mujer que tiene 20 años de feliz matrimonio, seguramente tendrá más de 45 o 50 años, con lo cual estamos hablando de otra dimensión distinta, no es lo mismo que los que tienen menos de 30. ¿Puede ser que esta generación nuestra no esté viniendo bien un poco parar y pensar en valorar y humanizarnos un poco más? Porque éramos una sociedad donde lo hemos tenido todo. ¿De qué generación me hablas? ¿De qué generación? ¿De qué generación? Pues la generación de 20, 30... Vale, perfecto. Sí, ahora hazme la pregunta, por favor. ¿Crees que la generación esta, pues no hemos tenido ningún problema? Normalmente todos hemos tenido una vida muy sana laboral, económica, posicionada, de estudios. No hemos vuelto egoístas, hemos sido consumistas, nos han educado justamente, nuestra cultura ha sido muy de comprar y ahora me canso y quiero lo siguiente. ¿Crees que este momento COVID de confinamiento nos puede estar uniendo ahora un poco y humanizarnos a valorar un poco las cosas reales? Lo que antes realmente los matrimonios duraban mucho más. Hay una capacidad de sacrificio. Ahora nadie aguanta nada. Todo el mundo lo quiere rápido y se cansa rápido. Te voy a contestar no entrando en la vida sentimental. Voy a ser generalista y voy a acarrear cierta injusticia, es lo que digo. Los menores de 30 años, las personas menores de 30 años, dentro de 2 años no se han acordado de esto. No se han acordado de esto. No se van a enterar de casi nada, porque no tienen la hechura, en términos generales, no tienen ni siquiera la conciencia y la profundidad para entender que esta situación puede ser generadora de una transformación en sus valores y en su planteamiento de vida. Es más, algunos lo estarán viendo como un obstáculo a superar y no como algo que les viene a enseñar alguna cuestión.
que eso es lo que la diferencia. Los mayores de 40, 45, 50 años entendemos que esta situación viene a enseñarnos algo. Los menores de 30 vienen a fastidiarle lo que estaban haciendo. Estoy siendo muy generalista, que no se me malinterprete, pero si tenemos que hablar en términos generales, es como yo lo siento. Claro. O sea, que al final cambiarán la escala de valores y volveremos a valorar un poco más las cosas humanas más que las materiales después de un confinamiento. Es que eso va a depender de la persona en ese sentido. Mi opinión es que va a depender de los segmentos de edad. Yo creo que el recorrido que cada uno tenga por la vida es un elemento esencial a la hora de interpretarla. No es lo mismo una persona con 25 años, como tú dices, que prácticamente lo que ha decidido es si el traje que me pongo es rojo, azul o verde, o si resulta que el coche me lo compro en verde o en amarillo, que si un padre de familia o una madre de familia que ha tenido que luchar y sacar adelante a sus hijos, o una persona mayor, ¿vale? Que yo creo que además, te digo una cosa, los mayores están dando un ejemplo de cómo se tiene que vivir este confinamiento, por favor. Es que son un espejo. La cuestión está que los mayores, si nos fijáramos un poco más en cómo los mayores tienen que gestionar todo esto, otro gallo nos cantaría. La humildad, la paciencia, la serenidad con la que están viviendo los mayores de 65 años este confinamiento es admirable. Se pone de ejemplo a los niños, pero los niños, vuelvo a repetir, tienen unas necesidades más bien físicas, tal y cual, perfecto, las emocionales y las afectivas las tienen cubiertas. Pero los mayores están dando un ejemplo de cómo llevar adelante este confinamiento. Me quito el sombrero ante todos ellos. Así que, pero hablando miremoslo. de mayores, hay muchos mayores que están solos en su casa. Muchísimo. Supongo que eso también les afectará muchísimo a la hora de... serán más propensos a poder coger una depresión, porque es normal la situación que van a poder vivir. ¿Eso va a dejar mucho trauma? Mira, te explico, Teresa. Una persona mayor, vamos a hablar, por decirlo así, una persona, vamos a decir, no voy a decir una persona mayor, un adulto mayor, ¿vale? Que así como me gusta hablar, un adulto mayor, vamos a decir un mayor de 65 años, ha basado generalmente su vida en la socialización, en donde iba, donde venía, en lo que hacía, con quien hablaba, el café que me tomaba, tal, y eso hace que su atención, su memoria, su orientación espacial, su orientación temporal, etcétera, etcétera, se mantenga en buena forma. Ese es el drama de lo que está sucediendo, que el estar confinado no les hace tener esa socialización y ese contacto con su entorno, que es lo que hace que el cerebro esté trabajando. Su actividad física, su pilates, su baile, su salida, su entrada, su café, su esto y lo otro. El daño es un daño porque su cerebro está tensionado, no puede llevar a cabo esas funciones. Y no es lo mismo que no lo lleva a cabo un chaval con 30 años que un mayor con 70, porque su cerebro necesita de esa alimentación social y de ese día a día. Si yo me paso 37, 38, 40, 45 días entre cuatro paredes, que no sé si el lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo, las 3 de la tarde, las 9 de la noche, afecta a mi cerebro, afecta a mi sistema neurológico mucho más que a cualquier otra persona en cualquier otra situación de edad. Por lo tanto, es que, como muy bien dice este seguidor, ese daño en lo cognitivo es los pensamientos, lo que es el cerebro, es un daño que, para mi punto de vista, es el central. ¿Qué ocurre? Que eso da lugar, el daño cognitivo da lugar al daño emocional, el daño emocional da lugar al daño anímico, el daño anímico da lugar al daño comportamental. Y así una cosa va sumándose a la otra, como un efecto, Teresa, bola de nieve. Una bolita chiquitita que tú pones arriba del todo, la bola cada vez que va bajando, por rozamiento va teniendo cada vez más nieve, con lo cual se hace más gorda. Sí. Esa es la cuestión. Hay que tener cuidado y sobre todo saber que cuando vengan los pensamientos negativos, cogerlos rápido y actuar, ¿no? Para no dejarnos... El que esté acostumbrado a alimentarse de basura ahora tiene una magnífica oportunidad de seguir alimentándose de basura, y el que esté acostumbrado a alimentarse lo hará. El problema está que cuando me como tanta basura llega un momento en que puedo reventar. Entonces a ver si me doy cuenta y distingo la basura de lo saludable en esa línea, ¿sabes? Teresa, claro. yo no quiero dejar de hacerte una pregunta que me parece muy importante. Dime, claro. En general, ¿tú crees que los medios de comunicación están haciendo un seguimiento de estas circunstancias de altura? Pues yo creo que sí, que lo están intentando. Lo están intentando y
y luchando también por ello. Entonces, yo creo que como medio de comunicación quieres saber la máxima noticia y como periodista tienes ahora mismo la ética y la moralidad, la moral de tener que informar de lo que realmente pasa. Ahora, si pueden llegar a la noticia o no, ya ahí no sé, pero yo creo que los medios de comunicación están intentando, por eso también están entrevistando a profesionales, para si no pueden acceder a la noticia, que lo vaya contando alguien que esté viviendo esa experiencia. Muy bien, muy bien, Pero muy bien. Es difícil. intentarlo intentarán. Ahora que lleguen, pues está claro que está siendo difícil las circunstancias. Otra cosa que te quería decir, tengo muchas de mis amigas con niños, pues están muy agobiadas porque ya sus niños, algunas no tienen una casa con jardín y pues a sus niños les empiezan a salir alergias en el cuerpo porque sí, uno se empieza a comer las uñas y empiezan hasta a sangrar. Entonces se empiezan a tener los niños a reaccionar de diferentes maneras, pero ya están llegando a un límite, se están dando cuenta del miedo que tienen los padres de escuchar los informativos y todo, y ellos se están empezando a angustiar de no poder salir. ¿Crees que es bueno, que deberían de hacer algo para que los niños pudieran salir? Vamos a ver. Yo creo que las salidas de los menores tienen que estar siempre condicionadas a la opinión de los expertos en materia de sanidad. Creo que es mucho más doloroso una apertura con la incertidumbre que tenemos de lo que va a suponer y una vuelta atrás que prolongar unos días más o alguna semana que otra esta situación. O sea, pero dejarle a los niños un paseo de 15 minutos a la calle. Sí, pero eso es fantástico, Teresa. ¿Quién va a estar en contra de decir que un paseo de 15 minutos a un niño es bueno? Por favor, eso es un sacrilegio decirlo en ese sentido. Yo lo que estoy diciendo es que cuando manejamos opciones en la vida, la mejor opción no es aquella que tiene más ventaja. Es aquella en la que los inconvenientes que se pudieran producir puedan ser tolerados por mí. Yo creo que el inconveniente que se puede producir de tener un desconfinamiento sin tener en cuenta la materia de sanidad es muy poco o nada tolerable por la sociedad en este momento, porque supondría un mazazo a la línea de flotación anímica, emocional, mental, etcétera, de la población. Por lo tanto, creo que son aquí los expertos en materia de sanidad los que tienen que decidir. ¿Tú sabes cuál es el gran problema? Que los expertos en materia de sanidad no saben lo que puede ocurrir. Ese es el gran problema. O sea, aquí estamos tratando con expertos en materia de sanidad sobre una materia que no saben. Entonces, ese es el desconcierto. Si yo supiera, como experto en materia de sanidad, qué es lo que va a ocurrir, claro, no hay ningún problema. Tira por aquí, tira por allí o tira por allá. Pero como no lo sé, o mejor dicho, lo sé como mucho cuando haya pasado 2 o 3 días de lo que yo voy decidiendo, y entonces el experto lo que tendrá es una mayor capacidad de gestionar los datos que se generen de esos 2, 3, 4 o 5 días. Ahí está el experto, en la gestión de los datos que se están produciendo, no en la adivinación o en la elucubración que yo pueda hacer sobre las cuestiones. Ahí, bueno, hay un poquito más de ventaja, pero la ventaja verdaderamente del experto es saber sobre lo que está ocurriendo. Pero esto es nuevo para todos. Entonces, el experto pierde un poco ese valor de expertise para quedarse en una mejor gestión de los datos. Entonces, vale, claro, pero es una cuestión de experto. Pero es que yo el otro día, ayer, hablando con un grupo de personas que, claro, familias, autónomos, tienen locales, y va a haber un momento que la gente, por mucho que esté el COVID, dice, si el COVID no me va a matar de hambre en casa. Entonces, yo en cualquier momento ya voy a salir. Como me sigan alargando esto, ¿cómo podemos gestionar esto mejor? Porque habrá gente que diga, vale, el COVID ahora no estoy en casa, pero es que me va a matar a mí y a mi familia de hambre, porque no estoy produciendo dinero. Hombre, aquí va a haber hay un problema gordo, como no se encuentre algo. Con el panorama que me has puesto como la canción, malamente. O sea, quiero decir, si eso que tú me estás diciendo tiene esos tintes, evidentemente es muy negativo. Pero también te voy a decir una cosa. Yo no sé si esa persona prefiere tener cerrado su negocio o que tenga un drama familiar por una muerte por el COVID.
Ojo, ¿eh? Ya, pero el drama ya lo están sufriendo ellos, de no poder comprar, de no poder pagar, de sus niños no puedan ahora ir al colegio. Esto es una cuestión de Cuando prioridades. haya hambre, ¿qué va a hacer? Porque esto va a ser cuestión ya de semanas. Pues vuelvo a repetirte otra vez, para eso están nuestros expertos, para eso están nuestros supuestamente gurús de la sanidad, para decirnos por dónde puede estar. Desde un punto de vista emocional, es evidente que esta es una situación que tiene una gestión top. El coronavirus requiere también una coronación en la gestión mental y emocional. O sea, este virus ha venido a coronarnos también, ¿eh? Así, el que no se ponga la corona en la gestión, pues lo puede pasar regular. Por eso se han habilitado tantas líneas telefónicas para mejorar e informar a la ciudadanía. Por eso hay tanto una labor desde el punto de vista solidaria de todos los psicólogos y de todas las personas que tienen una cuestión sanitaria. Porque nos estamos enfrentando a una situación en la que necesitamos coronarnos desde el punto de vista de la adaptación y de la gestión. Yo soy tremendamente optimista en ese sentido. Estoy absolutamente convencido que si hay una cuestión inteligente por cada uno de nosotros, podemos llevar a cabo esta situación. Ahora nos toca a los ciudadanos. Hasta ahora le ha tocado a otras personas. Ahora nos toca a los ciudadanos poner el punto sobre la I. Sí, pero el ciudadano tiene que comer. El ciudadano, yo por ejemplo sí puedo quedarme aquí a día de hoy porque puedo teletrabajar, pero hay personas que no. ¿Cómo vamos a gestionar eso? Esa guerra de ¿qué va a pasar con ellos? Porque van a tener que salir a trabajar. Evidentemente, pero vamos a ver, si me estás hablando de una persona que para abrir su negocio necesita una concentración de 50 personas para poder llevarla a cabo, obviamente primará más la salud de las 50 personas que van a ir a ese negocio, que esa persona tenga que estar, por decirlo así, cerrada. No digo que se abra el negocio, obviamente el negocio no se puede abrir, hay que tener una... Pero ¿qué vamos a pasar con ese tipo de personas? ¿Cómo van a gestionar emocionalmente? Pues lo van a pasar realmente muy mal y seguramente esa población será la que desarrollará una situación patológica de estas circunstancias, porque aquí no vamos a salir todos de rositas, vamos a salir con distintos tipos de huellas psicológicas dependiendo de aquel que tenga más o menos impacto de esta cuestión. Tú ya me estás hablando de una situación en la que probablemente esto pasará a ser algo traumático. Y para eso tendremos ya que abordarlo clínicamente, no desde el punto de vista de los consejos, de las charlas, de las reflexiones o de los mensajes. Esto sobre todo creo que es lo que pasará, Teresa. ¿Vale? Complicado Teresa, todo, ¿eh? complicado. Un placer de verdad, porque no quiero pasarme de la hora, que luego nos dicen que Instagram no nos deja entrar. Un placer haber estado contigo hoy, de verdad. Te quiero dar las gracias. Muchísimas gracias, un placer y por compartir estas opiniones que vienen fenomenal y te he intentado sacar diferentes temas, que es lo que yo he escuchado en mis reuniones con amigos, pues he visto cosas de entrevistas también de familias y que la verdad es que me preocupa mucho la situación emocional de los españoles y de las personas que están sufriendo ahora mismo. Y te voy a dar la última pregunta. ¿Cómo se tiene que gestionar a alguien que ha perdido un ser querido en momento coronavirus? Pues mira, la falta de despedir al ser querido es algo que solo puede sustituirse con una despedida desde el corazón, agarrándose a la espiritualidad de cada uno. En psicología hay algunas técnicas que se llama la técnica de la silla vacía, por ejemplo, y es como tener delante a nuestro familiar y expresarle y hablarle como si estuviera ahí despidiéndonos. También podemos generar escritos donde podamos llevar a cabo ese tipo de cuestión. En definitiva, los gestionamos sacando fuera lo que tenemos. Es muy importante, no nos lo quedemos dentro. La gestión está expresando esos pensamientos, esas emociones, bien con esta silla vacía, que es como se suele llamar, ¿verdad? Donde yo expreso a la persona estas cuestiones, o bien por escrito, o bien hablándolo dentro de nuestra familia, aunque sea telemáticamente, ¿vale? Es un duelo que va a ser un duelo más duro que si fuera una muerte más normal. Se va a quedar el trauma mucho más... A mí me gustaría que la palabra trauma la reserváramos realmente para la entidad que tiene, ¿vale? ¿Qué identidad tienen? El trauma significa que es algo que deja una huella, una secuela, algo que te marca para la vida. Y efectivamente va a depender mucho de la personalidad de cada individuo, Teresa. Mucho de la personalidad y de las circunstancias.
Mucho, muchísimo. Por lo tanto, creo que aquí entraríamos en una individualidad que quizás sería tratarlo dentro de una persona, dentro de cada caso en esta línea, ¿vale? Teresa, muchísimas gracias. Mañana le digo a nuestra audiencia que vamos a cambiar totalmente el tercio y va a estar con nosotros Beltrán Pérez, que es el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla. Vamos a darle paso a los políticos y la semana que viene tendremos también a otros portavoces de otras formaciones políticas. Vamos a ver cómo qué nos dicen los políticos de todo esto. Vamos a darle un paso a esto. Y también a la persona. Me interesa la persona que habita en el político. Así que vamos a llevarlo a cabo así. Teresa, un inmenso placer. Gracias.